Buenos días a todos. Nuevamente podemos abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Habacuc. Libro de Habacuc. Hemos iniciado hace 2 semanas, hace 15 días, este estudio en el libro de Habacuc, cuyo nombre significa abrazar. Hemos visto que estamos en la última etapa del tiempo del reino de Judá, el reino del sur. Está por delante el imperio de los babilónicos que va o está conquistando a sus alrededores, y ya en Judá suenan los, como decimos, ¿verdad?, los tambores de guerra acerca del asedio que está llevando a cabo Babilonia. En este sentido está Habacuc, ahí, en ese tiempo en que está siendo sometido todas las naciones de alrededor por el imperio babilónico. Cuando uno lee la historia universal y busque la historia universal del imperio de Babilonia, va a encontrar exactamente que en el año 605 por ahí comenzó o tenía ya dominada casi todo el Medio Oriente ahí alrededor de Judá, y ya Judá estaba siendo invadida. De esa manera podemos corroborar a la luz de las Escrituras cuando leemos sobre los reyes de Judá que estaban en aquel tiempo, y ya lo vimos el último domingo que estuvimos observando cómo aquellos reyes, hijos de Josías, Jotán, y estuvimos viendo también ahí a otro rey, que se me ha escapado el nombre en este momento, pero que nos habla acerca de que solo habían reinado unos pocos tiempos y fueron quitados por por este imperio babilónico. Hemos visto los primeros partes del capítulo 1, Hemos visto hasta el versículo 12 la primera pregunta que hizo Habacuc. El versículo 2 nos dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová? Clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual es debilitada por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Estoy leyendo capítulo 1, ¿verdad? Versículo 2 al 4 de Habacuc. Esa es la pregunta de Habacuc. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué clamo a ti? La respuesta del Señor, lo leímos, solo estoy volviendo a traer lo que ya hemos visto, lo tenemos del versículo 5 hasta el versículo 11. El Señor le dice: mirad entre las naciones y ve, y asombraos, verso 5, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. ¿Cuál era esa obra? Yo levanto, dice el verso 6, a los caldeos, nación cruel y presurosa. Es por esta la respuesta del Señor que pone en aprieto a Habacuc, porque el Señor le dijo: yo levantaré a los caldeos. Y es ahí donde vemos el versículo 12. Cuando Habacuc, y es ahí donde vamos a iniciar esta mañana nuestro estudio. Habacuc responde de esta manera cuando el Señor le dice: yo levantaré a los caldeos, nación cruel y presurosa.
esta nación que dice que sus jinetes es formidable, verso 7, formidable es y terrible, hablando de la nación, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Sus jinetes se multiplicarán. Está hablando de la nación de los caldeos, Babilonia. Entonces, es ahí cuando Habacuc pregunta, y es donde vamos a leer esta mañana, verso 12 al versículo 17. Dice así la palabra de Dios: ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Vamos a leer el verso 1 del capítulo 2. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Que el Señor nos bendiga nuestros corazones con su santa palabra leída en esta mañana. Ahora tenemos otro cuestionamiento de Habacuc. El cuestionamiento ahora es que en su corazón no puede concebir cómo Dios dice acá y lo ensalza de esta manera: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová? Está hablando de la eternidad de Dios. Luego dice Dios mío. Está hablando del acercamiento de Dios hacia él. Luego dice santo mío. Está hablando de la dignidad de Dios. La eternidad, el acercamiento y la dignidad que Dios tiene. Para Habacuc dice esta pregunta: ¿no eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío? Santo mío. Él sabe que es Dios, un Dios eterno, un Dios cercano y es un Dios de toda dignidad, de santidad. Ahora bien, Él dice: tú lo pusiste para juicio. Está hablando de los caldeos. Tú, roca, o ahora le llama roca al Señor como la seguridad que da. Dice, tú lo fundaste para castigar, hablando siempre de los babilonios. Tú lo pusiste para castigo, tú lo pusiste para juicio, tú lo fundaste para castigo. Pero ahora dice, muy limpio eres de ojos. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Hermanos, no concibe Habacuc, no concibe como un Dios santo, un Dios eterno, un Dios todopoderoso, un Dios que no tiene nada que ver con el mal, un Dios que no tiene nada que ver con el pecado.
Entonces él dice esta pregunta: ¿por qué ves a los menospreciadores? En el versículo 13, ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? No puede concebir que siendo tan malos los de Babilonia, o los caldeos en este caso, siendo tan malos, Dios los tome como instrumento de castigo para Judá. ¿Por qué? Porque Judá está pensando que ellos no son tan malos y viene Dios a castigarlos con uno más malo que ellos. Eso a veces es inconcebible, ¿verdad? Pero a veces pasa, aún en la vida del cristiano. Aquellos que somos cristianos somos responsables de vivir una vida diferente y a veces somos reprendidos por uno que es peor que uno y reprendidos de una manera avergonzados. Aquí el Señor va a utilizar a la nación de Babilonia para castigar a sus hijos, los de Judá. Por eso pregunta él: muy limpio de ojos, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Mire, es necesario entender la santidad de Dios, hermanos. Porque cuando no entendemos la santidad de Dios, pensamos que Dios es el que nos mete en pecado para darnos algo a nosotros. He oído en la etapa de mi vida cristiana, ¿verdad?, tantas expresiones de personas decir: es que Dios permitió que yo pecara de esta forma. Es que Dios quiso para que yo aprendiera. Y estamos diciendo que Dios trató y ocupó el pecado en mi vida. Él dice a Habacuc: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. La santidad de Dios no es negociable, jamás. Jamás. Dios no es santo porque yo vivo una santidad más grande. No, Dios sigue siendo santo porque Él es eterno y su santidad es eterna. Dios no juega con el pecado. Dios no es el autor del pecado. Dios no es el autor del mal. La Biblia lo enseña claramente, no es ese nuestro estudio, pero cuando vemos acerca de la doctrina de Dios, siempre hemos dicho que algún día vamos a estudiar las doctrinas básicas del cristianismo, pero ojalá que conozcamos mucho más sobre Dios. Cuando vemos la doctrina de Dios, podemos comprender en nuestra limitación, hermanos, cuán santo es Dios, pero cuán inmensurable es que no podemos medir su santidad, su eternidad, su poder y todos los atributos que pudiésemos añadirle en esta mañana. Por esa razón Habacuc está asombrado que el Señor iba a utilizar a la nación de los caldeos para castigar al más justo que él. Pero dice Habacuc: para juicio lo pusiste y lo fundaste para castigar. Ahora, verso 14. Haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Cuando utilizas a estos hombres, los malos, le está diciendo él y le pregunta: ¿por qué entonces? Porque lo haces así, le dice, estás utilizando para que nos utilice o nos estás poniendo como peces en el mar. Peces que puedan ser tomados, ¿verdad? Y luego como reptiles que no tiene quien los gobierne. Él mismo dice, Habacuc, versículo 15:
que el rey de Babilonia sacará a todos con anzuelo. Dice que los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Utiliza la figura de la pesca y pone a los hombres como peces y al rey de Babilonia como el pescador. Utiliza la figura del anzuelo para agarrar en forma de personal y utiliza las redes para agarrar en forma global. Está diciendo que el Babilonia o el rey de Babilonia va a atrapar a todos los hombres. Sacará a todos con anzuelo, verso 15, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas. Entonces dice, se alegrará y se regocijará. ¿Qué hará este hombre? Verso 16. Por esto hará sacrificios a su red. ¿A quién le dará gracias? A su red. Ofrecerá, verso 16, sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Mire, Habacuc dice, Señor, lo que hará Nabucodonosor, en ese tiempo él no sabía quién era, pero nosotros por la historia sabemos, ¿verdad? Cómo aquel rey de Babilonia llegó a través de ese general, que luego fue el rey, llegó a atacar a aquella nación. Pero él está diciendo acá, este rey los sacará con anzuelo, hará sacrificios a su red. Esto se llama el orgullo. Y mire, el pecado de estos hombres de Babilonia, los caldeos, es el orgullo. No sé si usted ya leyó todo el libro de Habacuc, pero el capítulo 2 nos habla del orgullo y la soberbia. De eso nos habla. Cada ay que encontramos ahí tiene que ver con orgullo y soberbia. Hermano, hermana, los hombres darán gloria a sus obras. Dice que el rey, versículo 16, hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerio a sus mallas. Porque con ella, con sus redes, dice, engordó su porción y engrasó su comida. Está hablando de lo que logró Babilonia. Estoy trayendo al rey que está más adelante, pero es el rey de Babilonia. Logró hacer un gran imperio. Entonces él rindió culto a sus mallas, dice él. Lo que nos habla, hermanos, de una manera figurada, es que él le da valor a lo que tiene. Y su fortaleza era su ejército. Su fortaleza era esa capacidad de conquistar. Ellos rindieron culto a las mallas y le hicieron sahumerios a sus redes. Esto habla del orgullo del hombre. Todo hombre no puede reconocer en su vida por quién es que tiene todas las cosas. El día de ayer estaba visitando a una persona ahí en Los Laureles siempre, y le digo a esta persona, mire, usted tiene la bendición de tener tierras, la bendición de tener la fuerza para sembrar, tiene animales, tiene de todo. Es una gran bendición, ¿eh? Yo creo que no lo ve cuán grande, cuánto tiene ese hombre ahí de tierra, de sembrado, animales, de todo tiene. Le digo, mire, pero usted se le ha olvidado algo importante, y es saber por quién tiene las cosas. Ah, no, Israel, yo sí sé que Dios acá, que Dios me ha dado esto, yo lo entiendo, sí lo entiende, pero usted no le da gloria a Dios por eso. Y le leí el Salmo 103.
Le digo, este es un hombre que no era un pobre, no era un hombre allá del campo, del pueblo que no tenía nada. Este era un hombre que vivía en un palacio, que tenía todo. Este hombre pudo decir, le digo en el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, bendice alma mía y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sacia de bien tu boca. Esto es lo que pasa con el hombre. El rey de Babilonia iba a hacer sahumerios a sus mayas, iba a dar sacrificios a sus reyes, porque él había hecho esto. Porque con ella se engordó, porque con ella engrasó su comida. Está hablando que a través de esa fuerza que él tenía ya iba a lograr su poderío. Pero ¿qué de saber por quién? Esa es la soberbia de todos los hombres. Miren, me encantan las palabras de David en ese Salmo 103. Y le digo a esta persona, y termina David expresando, alábenle todos los ángeles del cielo, alaben todos los ministros, alábenle toda la creación. Y termina el último verso de ese Salmo 103, bendice alma mía a Jehová. Mire, este rey, Habacuc le dice, este rey va a hacer adoración a su rey. Dios lo sabía, no es que no lo sabía. Entonces, pregunta en el verso 17 Habacuc, ¿vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente? La pregunta es, ¿se detendrá por eso? ¿Ya logró lo que quería? La respuesta es muy clara, no se va a detener. Va a seguir, porque el hombre entre más tiene, más quiere. Va a seguir. No va a decir, bueno, ya llegué, ya tengo todo esto. Cuando uno lee el libro de Daniel, no sé cuántos ya han leído el libro de Daniel, no le voy a preguntar si ya lo he estudiado, pero por lo menos si ya lo he leído. Puede observar la soberbia en los líderes de Babilonia. Siempre. Todos los reyes que ahí salen, ¿verdad? Nabucodonosor, el rey Darío, el rey Belsasar, todos estos reyes lo que manifiestan es soberbia. Eso es lo que está acá. Entonces dice, vaciará por eso su rey, o sea, ya no seguirá haciéndolo. No tendrá piedad de aniquilar ya más naciones continuamente. No, lo va a seguir haciendo. Porque él dijo, si la red es la que me lo da, es lo que lo va a hacer. Entonces, dice él, el versículo 1 del capítulo 2. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué de responder tocante a mi queja. Nos habla, hermanos, de esperar. Él dice que va a guardar en la fortaleza y ahí afirmaría sus pies. Miren, nosotros vamos a ver a prosperar a los malos. Vamos a ver con nuestros ojos que los malos prosperan. Vamos a verlo. Pero dice acá que debo de esperar en el Señor firmemente. Y esta es lo que este hombre está preguntando. Señor, ¿por qué? ¿Por qué los malos? Yo solo voy a esperar tu respuesta. Y la respuesta del Señor no se hace esperar, y aquí lo tenemos ya en el versículo 2. Y Jehová me respondió y dijo, ¿qué le dijo el Señor? Escribe la visión, dice, leamos ahí, versículo 2 del capítulo 2. Escribe la visión y declara en tablas para que corra el que la leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá.
aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. ¿Qué dice? No tardará. Esta es la respuesta del Señor desde el versículo 2 hasta el final de este capítulo. El Señor le responde la pregunta por qué utiliza a los malos. Y le da las razones, pero le da sobre todo de darle las razones por qué lo utiliza, le dice el fin de los malos. Eso es lo que más le declara acá. ¿Cómo terminarán los malos? Los que no buscan de Dios. Hermano, hermana, él le dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que la leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare. ¿Por qué iba a tardar? Dice, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Sabe cuántos años iban a pasar de esto hasta que el Señor les cumpliera esta promesa? 70 años. La cautividad del pueblo de Israel iba a ser, del pueblo de Judá o ya Israel, 70 años. Nosotros lo sabemos por la Escritura. Habacuc no lo tenía todo claro ahí todavía. Pero cuando el Señor le responde, escribe la visión para que corra el que la leyere en ella, para que tuviera preocupación. El Señor promete que esto no será permanente, que el castigo que el Señor infligirá sobre ellos no será un castigo permanente. Por esa razón espera. Dice que esa visión va a tardar un tiempo, pero va a llegar, no tardará, más ni menos. Cuando leemos Jeremías, sabemos que Dios le dice que serían 70 años que el Señor los tendría en cautividad, en la profecía de Jeremías. Pero ahora el Señor dice estas palabras y es donde quiero llegar en esta mañana y quizás ahí nos vamos a detener. El verso 4. El verso 4, le dije que hay dos versículos que son muy conocidos de Habacuc y el verso 4 es uno de ellos, o la segunda parte por lo menos. Dice el verso 4, he aquí, el Señor está diciendo esto, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Lea conmigo y dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Es un contraste. Es un contraste entre el justo y el soberbio. Es un contraste entre el hombre que espera en Dios y el hombre que no tiene en cuenta a Dios. Eso es lo que vemos ahí. Por eso el Señor dice, he aquí aquel cuya alma no es recta. ¿Qué va a pasar? Se enorgullece. Hermano, hermana, el hombre que no tiene conocimiento de Dios, no tiene temor de Dios, lo que hace su alma es ensoberbecerse. Todo el que no tenga conocimiento de Dios, todo aquel que su alma no es recta para con Dios, todos nosotros nos volvemos así. Mire, y aunque seamos pobres, somos orgullosos, ¿verdad? Yo he oído pobres diciendo, es que si yo no trabajo, no como. Es que si yo no voy a hacer esto, si yo no hago esto, si yo no hago esto otro, orgullo por todos lados. Porque no queremos confiar en el Dios
que nos ha prometido estar con nosotros. Pero en este contexto está hablando del corazón de los que están apartados de Dios. Dice que aquel cuya alma no es recta. Está hablando de aquellos que no tienen temor de Dios. ¿Cómo tendrán temor de los hombres? Dice el versículo, se enorgullece. El corazón se enorgullece. Entre más alejados de Dios, hermano, más soberbios nos volvemos. Entre más nos apartemos de las cosas del Señor, más orgullosos seremos. Creeremos que pues, no hermano, yo no tengo ningún problema, pero estoy alejado, ¿verdad? Es orgullo. Eso es lo que sucedía con ellos. Está hablando del corazón de los caldeos, de Babilonia. Pero en sí está hablando de todo corazón del hombre, cuyo corazón no es recto para con Dios. Se enorgullece. Ahora el contraste dice, más el justo. Más el justo. Este es el versículo más conocido, la parte de este versículo más conocido. Mas el justo por su fe vivirá. ¿Cómo es que va a vivir el justo? Le quiero leer el comentario que hace William MacDonald. Yo sé que muchos tienen el comentario de William MacDonald, ¿verdad? Yo se lo voy a leer. El comentario de William MacDonald de este versículo. Dice William MacDonald así. El versículo 4 se menciona 3 veces en el Nuevo Testamento. Las 3 partes del versículo van bien, dice él, con el énfasis de los 3 contextos en que aparece. Primero, Romanos 1:17 enfatiza el justo. Ya sabe dónde está Romanos, ¿verdad? 1:17. Romanos 1:17 está hablando del Evangelio. Mas el justo por la fe vivirá. Entonces dice el hermano William MacDonald acá, dice que este verso, ahí en Romano, enfatiza al justo, que deposita su fe en el Señor. Pero dice él, continuando con el comentario del hermano William MacDonald, dice el verso, Gálatas 3:11 dice, enfatiza la fe. Porque Gálatas nos está hablando de la obra de la ley y nos está hablando de la fe en el Señor. Por eso dice enfatiza la fe. El justo lo enfatiza Romanos, Gálatas enfatiza la fe, porque ahí también dice que el justo por la fe vivirá, por su fe vivirá. Pero ahora dice Hebreos 10:38 enfatiza vivirá. Y él dice que también podíamos parafrasearse así, el justificado habla de Romanos, por la fe, que habla Gálatas, vivirá, que habla Hebreos. Son las 3 citas que tenemos en el Nuevo Testamento del versículo, el justo por la fe vivirá. Hermano, tiene que ver, y vamos a verlo acá, como lo declara el Señor. En Habacuc es el Señor el que está hablando. Dice así, más el justo. ¿Quién es el justo? Bueno, en el contexto eran Israel, era Judá. Más el justo. En el contexto nuestro es el cristiano, el que ha sido justificado por Dios. Estoy pensando, hermanos, que a veces, yo creo que hasta los creyentes ha costado saber qué es ser justificado. El día viernes tenía el estudio que tenemos ahí en el cubo. Mire que le cuesta a las personas. Llevo 2 viernes hablando sobre eso. Les cuesta entender. Una cosa es la obra que el Señor Jesucristo ha hecho en mi vida.
y soy llamado justo. Perdone que me esté pasando un poco de Habacuc, pero quizá quiero enfatizarlo por nosotros. Dios, a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo, el cual pagó en la cruz toda la deuda mía, Él me ha justificado. Eso lo entienden. Entonces, ahora que soy justificado, estoy libre para poner de la culpa. De la culpa ya. Ha sido saldada la deuda. He ahí entonces, cuando la palabra del Señor nos dice que hemos sido justificados por Dios, por medio de la fe, porque hemos creído en Él. Pero lo que la persona no puede comprender, y que muchos quizás no han logrado entender, es la obra del Señor, las justificaciones de parte del Señor. Entonces la responsabilidad es vivir en esa justicia. Es ahí donde dice en Hebreos que el justo vivirá por la fe. Entonces la fe, volviendo ahora a esto, la fe, hermano y hermana, no es un acto aislado que una vez lo realicé y confié en el Señor. Esa es la fe para salvación. Pero la fe que aquí habla es la fe de dependencia continua en el Señor. Entonces, la fe que es la salvadora es la fe que deposita en confianza en Él, sabiendo que Él me salva. Entonces vivo en fe. Por eso es que la fe no es muerta. Porque digo, eso es lo que dice acá, mas el justo por su fe vivirá. Estaré continuamente viviendo, sabiendo todos los días de mi vida que quien me ha salvado es Él. Entonces me dicen las personas, pero es que no puede usted dar seguridad que el Señor le ha salvado si usted sigue pecando. Porque no puede quitar de su mente el logro de la soberbia, del orgullo humano de que yo me he salvado. Le digo a estas personas, mire, usted si el Señor viniese en este momento, ¿se va para el cielo? Habíamos 5 personas ahí, 6 con mi esposo, con Elizabeth. Las 4 personas que estaban ahí me dijeron no. Y si usted les pregunta, son cristianas. ¿Por qué? Y les empiezo a preguntar el por qué. Es que no me siento capaz. Es que mira, así. Y le comienzo a cuestionar. Yo conozco sus limitaciones en algunos. Le comienzo a cuestionar. Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo usted va a ser salva, niña fulana? ¿Cuándo? Dígame. ¿Sabe cuál fue la conclusión de las 4 personas? Nunca. Nunca. Si usted está pensando que por hacer cosas buenas es salvo, nunca será salvo. Nunca. Porque nunca será capaz de hacer algo sumamente bueno para salvarse. La salvación es la fe depositada en quien tiene poder para salvarme. Y yo soy salvo no por lo que hice, sino porque Él me ha salvado. Y me cuestionó una de ellas, don Israel, quiere decir que usted me puede decir que ya es salvo. Le digo yo le puedo decir que el Señor me ha salvado. Ella lo que quiere oír de mi labio es la palabra, yo soy salvo, ese es orgullo. No, a mí el Señor me ha salvado por su gracia. Esa es la expresión acá, mas el justo por su fe vivirá. Todos los días de mi vida vivo sabiendo y confiando que Él me ha salvado. Porque Él es el que ha hecho la obra. Es lo que está hablando acá
En el caso del pueblo de Israel es saber quién es Jehová para ellos. Pero en el caso del cristiano, donde me he quedado, ¿verdad? En el caso nuestro, hermano, es saber que yo voy a vivir por la fe en el Señor. Entonces voy a vivir buscando la santidad. Por eso expresa Hebreos que por esa fe el justo vivirá. Porque cada día, y les tuve que enseñar, mire, un poquito de gramática, decirle, mire, este versículo dice, desechando todos los días de su vida. Es una acción continuada en la vida de nosotros. O sea que usted, le digo yo peco, pero cada día busco desechar en mí lo malo. Ellos saben que la enseñanza es que hasta que alguien sea perfecto será salvo. Entonces la fe de salvación es por obra y no por fe en quién es el que ha hecho la salvación. Hermano, hermana, he aquí dice, volviendo a nuestro versículo, ¿verdad? Si después tiene alguna duda, acérquese y lo podemos ver, porque creo que entremezclé las dos, pero era importante verlo porque a veces hemos tenido esa cuestión de pensar. Y hay preguntas que le van a hacer. Una mañana estuvimos platicando con el hermano Tomás de muchas preguntas que le estaban haciendo, ¿verdad? Sobre su convicción, sobre su bautismo y sobre esto y lo otro. Es bueno, hermanos, que conozcamos de estas cosas para poder tener una respuesta concreta y no ser movidos de la fe y después venir diciendo, creo que no soy, creo que el Señor no me ha salvado a mí. Mire, soy salvo. Es la expresión de alguien que quiere decir, mire, yo ahora puedo pecar y hacer lo que quiera. Pero el Señor me ha salvado, es de alguien que, dice Pablo así, porque estoy seguro y sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces la confianza mía no está en que yo ya soy. La confianza mía es que ya sé que el Señor me ha salvado. Esa es la fe. Venir delante de Él y saber que Él es el único que puede salvar. No lo que yo pretenda hacer. Eso le pasó a Israel, a los israelitas. El libro de la carta a los Gálatas tiene que ver con la acción externa de un sacrificio a través de la circuncisión y guardar las leyes, los preceptos, los días y todo esto. Pero Pablo puede contraponer que la salvación es por la fe depositada en la persona del Señor Jesucristo. Por eso Pablo está en lineamiento con lo que dice Santiago, nunca está en contraparte, ¿verdad? Diciendo lo contrario. Es por la fe que yo voy a mostrar que estoy vivo en Cristo Jesús. Entonces el término ya soy salvo no es un término de soberbia, porque lo que quiere decir ya soy salvo y puedo hacer lo que quiera, para eso lo usan. He sido salvado, y porque he sido salvado, vivo en fe cada día. En fe, esa es la expresión, mas el justo por su fe vivirá. Amados y amadas hermanas y amigos que están con nosotros, la obra de salvación fue efectuada por la persona bendita de Jesucristo en la cruz, muriendo y resucitando al tercer día para nuestra redención. Si yo no logro comprender eso, que esa obra es la que me salva, entonces le voy a añadir obra yo. Le voy a empezar a añadir, es que tengo que ir a una vigilia, es que tengo que ir a un ayuno, es que tengo que vestir de esta manera, es que tengo que hacer. Eso, hermanos, es la responsabilidad cristiana. Y no estoy diciendo que sí debo de vivir. Es que ¿cómo voy a mostrar que en verdad tengo fe en el Señor?
si no vivo con el temor de Dios? No tengo fe. Yo le dije a estas personas ahí, este día viernes que estábamos hablando de esto. Mire, si yo le digo a usted que yo soy creyente en Cristo Jesús y que Él me ha salvado a mí, ¿cómo me lo puede creer usted? Me dice, esperando que usted viva una vida diferente a nosotros. Eso sí, así es. ¿De qué me sirve decir, soy salvado por el Señor y vivir una vida peor que la suya? Entonces no he nacido de nuevo. Entonces, la fe no actúa en mi vida. La fe es una fe viva que actúa cada día en mi vida. Por eso la expresión tiene que ver, más el justo por su fe vivirá. Es una dependencia total. Es una dependencia que si se suelta de ahí, entonces es porque no tenía nada que ver con eso. La fe es el hilo conductor de la confianza que hemos depositado en el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, ya le robé 5 minutos. Vale una autoevaluación en esta mañana de pensar de cuál es nuestra fe en el Señor. Si es una fe intelectual, tiene que ver, bueno, yo creo, si me lo muestra, entonces yo puedo creer. Pero tampoco es una fe ciega. La fe ciega hace errar. La fe ciega nos hace subirnos a un avión, a nosotros. Nos subimos al avión y vámonos. La fe ciega nos hace subirnos a los buses ahí, ¿verdad? Que ya están por acabarse. Pero esa es fe ciega porque no cuestionamos al conductor cuando le dieron el último mantenimiento al bus. Ni siquiera preguntamos si anda tomado, si anda drogado. No preguntamos, pero subimos. Después son los aires, ¿verdad? Esa es fe ciega. Pero la fe que vive, o la fe viva, es saber en quién hemos confiado. Esa es la fe que el creyente, es la fe que salva, la fe de saber que yo deposité mi vida en Cristo Jesús y Él dio a mi vida una vida nueva. Por eso es necesario, hermano y hermana, en nuestra vida saber que el que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, vive en fe. ¿Y qué es vivir en fe? Es vivir en el temor del Señor cada día. ¿Por qué? Porque el alma que no es recta se enorgullece. El alma que no es recta, dice este verso, se ensoberbece. Y pueda que nosotros muchas veces estemos ensoberbecidos. Mire, están los dos extremos. Está el extremo de aquellos que piensan que la salvación se puede perder al salir de aquí. Y está el extremo de aquellos que dicen que porque son salvos hacen lo que quieran y deshacen en la vida. Los dos extremos son peligrosos. En la necesidad de saber que la fe que salva es confiar en la persona de Jesucristo. Y porque Él murió por mí, sé que me ha salvado. Si Él viene hoy, me voy con Él. No por lo que yo he hecho hasta el día de hoy, sino por lo que Él hizo en la cruz por mí. Él dio su vida para salvarme. Entonces yo voy a corresponderle a Él. Es ahí lo que Romanos nos dice. Porque la obra es tomada por deuda, en el sentido de gratitud. Es tomada para una responsabilidad. Entonces yo obro, y Pablo lo enseña claramente, porque ahora el Señor ha preparado un camino de buenas obras para que andemos en ellas. Espero en el Señor que podamos entender entonces el contraste entre el soberbio y el justo. El justo vive por la fe. El soberbio, el que no tiene un corazón recto para con Dios,
su alma se va a enorgullecer. Ojalá que podamos entender en nuestra vida cuán grande es la misericordia de Dios. Dios es un Dios santo, no juega con el pecado. Habacuc no entiende cómo es que el Señor va a trabajar con los caldeos para castigar a su pueblo de Judá. Pero es santo y sigue siendo santo. Que el Señor nos ayude a vivir vidas que dignifiquen la fe que decimos tener en Él, hermanos. Una fe que vale lo que nosotros decimos tener, la salvación en Cristo Jesús. Que nos bendiga, hermanos.